Rodolfo. Buen día, ¿cómo está? Acá le habla Kili Cortés en Dial Radio TV. Buen día, Kili, ¿cómo te va? Bien. Buen día a toda la audiencia. Sí, es divertido, también está ahí, siempre en instituciones de todo tipo me ha gustado colaborar, ¿no? Ahora estoy en la Cámara de Comercio acá, por ejemplo. Bien, sí, como presidente de la específica de desarrollo regional. Sí, correcto. Bien. Bueno, Rodolfo, la razón por la que nos comunicamos con usted es por este proyecto o esta idea que se está proponiendo para que Internet, la telefonía móvil, sea un servicio público. Desde la mirada de las pymes, de los usuarios, o sea, ¿cuáles serían los beneficios y los contras de todo esto? Si se llegara a dar, ¿no? Mira, te cuento. El servicio público como concepto, la idea es que sea más asequible para el usuario y esté asegurado el servicio. Pero en realidad lo que ocurre suele ser lo contrario. Por ejemplo, seguramente muchos recuerden cuando para conseguir una línea telefónica en Argentina había que esperar 20 años. Es decir, por ejemplo, en la actualidad en San Rafael poder instalar gas en una casa, vos vas a hacer una construcción nueva y pedís gas. Sí, imposible. Claro. ¿Por qué es eso? Porque al regular el precio para tratar de que al usuario le sea más asequible, estás impidiendo que el que tiene que dar el servicio pueda invertir. Y te doy el caso, por ejemplo, en la Internet, ¿no? Si vos regulás, haces el servicio que sea público y regulás el precio, lo que va a pasar es que, por ejemplo, tengo que ser proveedor de Internet, hoy lo que compro es en dólares y el dólar va subiendo todos los meses. Si yo no puedo subir el precio de la venta mía, del puesto mío, como mi costo me aumenta, la única que me queda es comprar menos Internet, ¿no es cierto? Si claro, el precio del dólar aumenta, yo en dólares pago la misma cantidad, en vez de, por decirte, comprar 1000 megas este mes, compro ya 950 y el mes que viene compro 920. ¿Qué termina pasando? A los usuarios cada vez les llega menos Internet y les funciona mal el Internet. ¿Me explico? Claro. Una cosa semejante es, por ejemplo, hace unos días el gobierno trajo cierta inseguridad en el mercado de los importadores porque dijo no va a ser más el dólar oficial, va a ser el dólar de bolsa. Entonces los importadores, por las dudas, subieron los precios de los equipos en dólares. Si antes la antena te costaba 100, ahora te cuesta 130, 120. Amén de que además subió el dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy comprar equipos para ir creciendo, pero también para mantener, porque se van rompiendo, tenés que comprar para aumentar el ancho de banda que necesitas en tu red, te sale más caro. De vuelta, hay que estar permanentemente invirtiendo. Si el gobierno, a través de fijarte la tarifa, no te permite aumentar, vos no podés hacer esta inversión y la consecuencia es elemental. Vas desinvirtiendo. Al ir desinvirtiendo, el servicio es cada vez peor, que es lo que todo el mundo recuerda de las empresas de telefonía cuando vos comprabas un departamento más caro porque tenía línea telefónica. Claro. Porque sabía que si tenías que comprar el departamento y después pedir la línea telefónica podías estar años esperando, ¿no es cierto? Claro. Sí, sería un gran inconveniente, digamos, desde el lado del empresariado, tampoco empresariado, porque estamos hablando de la mayoría de pymes. El problema es del usuario. Claro. A ver, de vuelta, suponete que yo te digo, te doy 100 pesos todos los días para que vos puedas comprar tu comida, ¿no es cierto? Si te daba 100 pesos todos los días hace 20 años, compraba linda comida, ¿no es cierto? Si te doy 100 pesos, ¿qué compras? No. El tema es que no te siguen diciendo después, no, ahora te doy 120, no, ahora te doy 150. Te siguen queriendo comprar con los 100 pesos. ¿Y qué pasa en esto también? Cuando empieza a meterse el Estado, para no ceder en esto de permitir aumento de precio y que por lo tanto se genere inflación, ahí te pueden también poner un subsidio. Y en la Internet, el problema que tenemos con los subsidios en particular, es que hay mucho Internet pequeño. Yo me decís, ¿quién da Internet en Jaime Prat?
Mirá, el proveedor grande de ahí no es ninguna multinacional, es un pequeño ISP, una pyme pequeña del lugar. En la isla del Río Diamante, ¿quién da internet? Un pequeño proveedor del lugar, alguien que nació en el lugar, necesitaba internet, se preocupó, estudió, trabajó, invirtió y se puso a dar el servicio de internet. ¿A ese le va a llegar el subsidio? No, no le va a llegar a ese subsidio. Le va a llegar a la empresa grande, que va a dar servicio en Cava, en Amba, en una ciudad grande, ponerle Mendoza capital. Acá no va a llegar esa empresa que tiene subsidio. Entonces ese pobre va a dejar de tener un negocio rentable, se va a fundir y va a cerrar. Consecuencia, te vas a quedar sin internet en esas localidades. Claro. Entonces, sepamos que el que se perjudica en esto es al que quieren ayudar. Porque no es que a la pyme le va a ir mal al usuario. Ese es el que va a tener peor internet porque no funciona y nadie habla de que tenemos que mejorar la calidad de la internet, ¿no? Yo te digo, el que más internet necesita no es el que está en el centro, es el que está en la villa, es el que está en el lugar remoto, es el que está en el medio del campo, porque ese que está en el medio del campo necesita la internet como único medio de comunicación, porque no le llegan los celulares. Entonces le tiene que andar bárbaro para poder hacer videoconferencias, para poder mirar televisión, para todo lo que hace necesita internet. Si vos estás en el centro, podés pedir una línea telefónica fija, los celulares te funcionan bien, televisión tenés 2 o 3 opciones. Entonces pensemos en que el más desvalido, el que menos posibilidades tiene, es el que tiene menos posibilidades de enganchar una internet de una empresa que cobre el subsidio. Bien. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque en esto que estamos queriendo proteger al usuario, en realidad estamos quitando la posibilidad. Insisto con el ejemplo del gas, porque en San Rafael lo vivimos todos los días. Vos terminás de construirte tu casita, pedís que te conecten el gas y puede pegar varios años. ¿Por qué? Porque ese servicio está regulado. Ahora, vos querés internet, terminás tu casita, pedís internet y en el día o al otro día ya te están conectando a internet. ¿Por qué? Porque el servicio no está regulado. Mira claro. Qué fácil, ¿no? Rodolfo, una consulta, porque bueno, venimos de una temporada bastante fuerte y parece que seguirá por un tiempo más, un par de meses más en este año. Hablamos de pandemia, le digo específicamente, que se han congelado también los precios y como bien lo comentaba al comienzo, el dólar sigue aumentando, ha seguido aumentando y no han podido justamente subir los precios por lo que ha pasado con los decretos y todo lo demás. ¿Cómo está la situación hoy en día justamente del sector? Imagino que no debe ser la mejor. No, para nada. Mira, ayer publicaban de Cabase el informe sobre conexiones de internet y le ponían un número a este tema de la pandemia, ¿no? Ese mes la internet creció en la Argentina en general el 35%. Del mes anterior a ese mes el 35%. Si vos mirás este mes pasado respecto del año pasado, mismo mes, el crecimiento fue el 65%. ¿Por qué es esto? Porque la gente está en la casa y necesita mucho del servicio. ¿Qué implica esto para un proveedor de internet? Vos decís, están haciendo millones. Mira, en realidad la cantidad de usuarios que tenés es la misma, la cantidad de abonos que tenés, por lo tanto, son los mismos. El abono en general no se les ha subido los precios porque en general las empresas saben que es difícil para el usuario la situación y tratan de acompañar. Acá en San Rafael las principales empresas nos hemos aumentado desde el año pasado, para que tengas una idea. Es decir, todo lo que va de este año no ha habido aumento en las principales empresas, ¿no? Claro. Entonces, realmente la empresa tiene que gastar más porque como hay un mayor consumo de internet y paga por la cantidad que se consume, se gasta más. Pero se cobra menos, o se cobra lo mismo, perdóname. Claro. Como se cobra lo mismo, y encima te decía que los equipos han subido, aún en dólares han subido los precios, de vuelta está muy difícil. En general, las empresas de internet estamos gastándonos los ahorros, ¿sí? Estamos sacando dinero de nuestro bolsillo y no de lo que podemos cobrar a los usuarios para poder mejorar la situación. Y sería fácil de mejorar esto si, mira, hay algunas situaciones que se dan
que se podrían corregir muy, muy fácil. Te voy a explicar. Por ejemplo, en este informe que te mencionaba de ayer, Mendoza es de todas las provincias de la Argentina la tercera peor. ¿Sí? Tenemos una penetración de Internet del 33%, contra provincias como en Cabas tienen el 105% de penetración. ¿Qué quiere decir esto? Si vos decís la cantidad de casas con Internet dividida, la cantidad de casas en total que hay en la provincia, ahí tenés la penetración, ¿no? Si en Mendoza es el 33%, quiere decir que solamente 33 casas tienen de cada 100 Internet. Si vos mirás el resto de las provincias, Buenos Aires en general es el 64, Neuquén, por ejemplo, está en el 61, Entre Ríos en el 56. ¿Cuál es el diferencial principal que tenés? En general, el problema son los postes. ¿Los postes? Los postes, sí. Bien. Fíjate cómo es el tema. ¿Por qué? Porque para poder dar internet domiciliario fijo, lo que se usa más hoy es el uso de la fibra óptica. Para poder llevar la fibra óptica, la forma ideal es usar los postes, como antes se llevaban los cables de par telefónico y se llevaba la fibra óptica en el uso de los postes. Los postes en general no hay que poner nuevos, usás los que ya los existentes, ¿no? Los existentes suelen ser de la empresa de electricidad. También hay de la iluminación usa el municipio, y también hay de la telefonía. Pero en general son los postes, los de iluminación también suelen ser administrados por la empresa de energía eléctrica. Entonces la empresa de energía eléctrica suele arbitrar quién puede usar el poste. Esto no tiene por qué ser así. Si vos te vas a Colombia, por ejemplo, donde yo también tengo negocios, el que dirige quién usa el poste no es la empresa eléctrica. El Estado le dice, mirá, el poste lo tiene que poder usar todo esto. Es más, en Colombia te dicen, no se puede alquilar un poste en más de $1 por año por poste. O sea, te dicen que lo tenés que alquilar y te fijan el precio. ¿Qué consiguen con eso? Que cualquiera que quiera usar los postes para dar el servicio de Internet lo pueda conseguir. En Mendoza, solamente una empresa por municipio está autorizada a usar los postes. Es raro que haya un poste que tenga más de un prestador de Internet en la provincia de Mendoza. Entonces, ¿qué conseguís con esto? Que haya un monopolio en el uso de los postes, que haya uno solo que pueda dar Internet por fibra óptica, y entonces se desincentiva el que, digamos, se le imposibilita que haya competidores. Al no haber competidores que puedan dar este servicio, por supuesto los precios los fija uno solo, la calidad los fija uno solo, y la penetración termina dependiendo de la capacidad de inversión de ese solo. Claro. Si vos decís cualquiera puede usar los postes y con las condiciones técnicas que corresponden, no estoy hablando de que hagamos lío, ¿no? Y cualquiera lo puede usar, cualquiera podría acceder, entonces vos decís, mira, en esta zona detecto que no hay internet. Vos vas, empezás a usar los postes, das internet en ese lugar e inmediatamente llegás. Y no tenés que esperar a hacer el desarrollo digamos, pensando en la densidad, sino que vas descubriendo nichos. Porque si bien es muy caro el despliegue de fibra óptica, a la larga te cuesta menos que la mitad que un cliente por aire, mucho menos que la mitad. Entonces, sos más competitivo. Al ser más competitivo, conseguís dos cosas. De las empresas que hay en Internet acá, si todos pudieran usar los postes, al ser más competitivas, podrían bajar los precios y dar mejores servicios, las dos cosas. Claro, por eso es la razón de la que hay tantas antenas, ¿no? De Internet por cualquier lado, por todas partes, y también tienen que ver cómo también para enviar la señal hacia esos lugares, ¿no? Porque también tienen que tener las antenas un poco más altas, eso también es, o sea, es un problema tras de otro. El proceso de distribución es complejo por ese lado, pero además por eso vos ves lugares en donde te ofrecen 300 megas de ancho de banda, 1 giga de ancho de banda, y acá estamos hablando de 10 megas, con suerte 20 megas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología que estamos usando por aire no te permite mucho más. Y vos tenés, bueno, pero no estamos hablando de una empresa en particular, es decir, depende del municipio, es la empresa que está usando este monopolio, ¿sí? Si vos te vas, por ejemplo, en General Alvear, está Hexagal,
que es la cooperativa eléctrica, que es la que hace el uso monopólico de los postes. Si vos te vas a La Pampa, en general Pico es Corpico el que usa la cooperativa de ahí. Acá en Mendoza es Godoy Cruz, la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz. En San Rafael, que está densa, hay un convenio con la gente de CETENET. Entiendo yo que son ellos los que hacen el uso monopólico de los postes. En Malargüe es otra situación, en Tunuyán es otra situación. En cada departamento de la provincia la situación depende de quién es el que está usando los postes de manera exclusiva, ¿no? Eso es lo que hace que se impida que haya mayores usuarios de fibra óptica. Al no haber mayores usuarios de fibra óptica, no hay variedad en la oferta para los usuarios finales. Fíjate vos que podríamos estar legislando sobre cómo se usan los postes, y al hablar sobre cómo se usan los postes estaríamos haciendo un beneficio real a los usuarios finales. Y mucho más sencillo. Claro. Y dejarías que el mercado se autorregule, ¿no? Porque al haber varios competidores, a ver, ¿qué es lo típico? El que es local maneja mejor los costos y por lo tanto puede ofrecer mejores precios. Bien. Encontrás ISPs que son locales, lo que te decía, por ejemplo, de la isla de Río Diamante. El ISP de la isla de Río Diamante debe ser de la isla de Río Diamante, el que mejor cobertura da, porque él es el que mejor conoce su mercado, sabe quién venderle y a quién no, sabe cuánto le puede cobrar, hace a medida de su localidad. Entonces eso es lo que, así se autorregula el mercado, ¿no? Claro, o sea, tan simple. Yo justamente le iba a preguntar, Rodolfo, ¿por qué en otras ciudades llegaban internet 200, 300 megas y acá no llegábamos a eso? Y bueno, me contestó la pregunta. O sea que los postes, simplemente los postes, sería el cambio que provocaría mejor conexión, más oferta y también una mayor cantidad de trabajo, porque habrían más empresas y, como bien lo decía usted, a un proveedor, por ejemplo, en la isla del Río Diamante, daría trabajo a más gente. O sea, sería un conjunto de mejoras solamente para la legislación de los postes. Totalmente. En este momento, si se autorizara el uso de los postes por las empresas, los ISPs, se generaría muchísimo trabajo, porque hacer el tendido de postes se hace generalmente con mano de obra local, hay una inversión y se mueve la economía, amén de que, insisto, le facilitas la llegada a la gente. Mira, claro. Hay un artículo que se llama Postes, Monumento al Subdesarrollo, escrito por Gabriel Levy, que es un especialista en el tema, con una mirada sobre Latinoamérica, ¿no? Sobre qué implica este tema de que los postes no se puedan compartir. Es muy interesante, y en el análisis está esto, ¿no? De que la relación es directa y se pueden compartir los postes, mejora la internet. Y te cuento otra relación directa que dio el Banco Mundial. Si vos incrementás el 10% la penetración de internet en una comunidad, aumentás el 1,5% su PBI. Es decir, la comunidad es más rica y tiene mejor internet. Entonces, si yo te digo que la provincia de Mendoza está frenada y tiene solamente el 33% de penetración, contra Santa Fe, que tiene 69%, Córdoba, que tiene 70%, o Buenos Aires, que tiene 64%, ¿no? Puedo decir, me están bajando el PBI de la provincia, no permitiéndome usar la internet, porque está esa relación. Del 33 que tenemos acá al 60 y pico que tienen Buenos Aires, tenés 30% más, 3 veces el 10%, el 1,5%. El PBI nuestro debe estar el 4,5%, claro, mucho más arriba, bajo en Mendoza que en Buenos Aires, nada más que porque no tenemos acceso a los postes y por lo tanto no tenemos tan buena internet. Rodolfo, bueno, la verdad que está interesantísima la charla, nos quedaríamos un rato más, pero por ejemplo, para cerrar, ¿cómo se puede hacer para trabajar en esto? ¿Trabajar con algún legislador, que alguno se despierte, llevarle un proyecto, insistir? Primero está bueno de poder hablarlo y que la gente también escuche y sepa algunas situaciones que suceden, pero estaría bueno que esto llegara, ¿no? A trabajarse por lo menos en las cámaras. Tu pregunta es muy buena, pero nos pasa lo siguiente.
El gobierno en general, y te estoy hablando de los 10 últimos años por lo menos en que estamos trabajando como cámara, el gobierno en general no te consulta. No te consulta porque en general desconocen que sean las pymes las que dan mayormente internet en cada lugar. Por ejemplo, si vos mirás en San Rafael, más del 80% de la internet que se da en casas en San Rafael es de pymes locales. Entonces, cuando el gobierno hace el acuerdo y salen los titulares, no, el acuerdo del gobierno para que no aumente el precio, que trabajó con las incumbentes, con las principales empresas de internet. Y San Rafael representan el 20% o menos, ¿no?, de los proveedores de internet. El gobierno no sabe que existimos, por un lado, no nos da entidad, no nos comenta nada. Por otro lado, cuando toma decisiones no nos consulta. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia sacaron una ley que dijeron que el que no podía pagar y daba 2 o 3 casos, ¿no es cierto?, a ese no se le podía cortar internet, ¿no? Había que justificarlo y demás. Y había que darle un servicio de 2 megas. Mira, a nadie le consultaron. De los que sabían del tema no fueron consultados. Entonces, la verdad que la solución que se dio no fue ni la más creativa ni la que más conveniente resultaba. Se podrían haber investigado más opciones. Entonces, ¿cuál es la invitación mía? Cada vez que el gobierno tenga que decir sobre un tema, llame a las pymes que están en eso, llame a las cámaras que están en eso, miren lo que se hace en otros países en donde se hace bien, y en función de eso, en una mesa de diálogo así amplia, traten de sacar adelante las resoluciones. En la provincia en particular deberíamos trabajar desde nuestro propio Congreso, o en la Nación en particular deberíamos trabajar en el Congreso, siguiendo la recomendación esta, dialogando con los que entienden y sacando una ley de acorde. No hace mucho había una ley, que era la ley corta de las comunicaciones, que apuntaba a este tema del uso de los postes compartidos. Hubo un informe de la Secretaría TIC en donde explicaban la conveniencia del uso compartido de la infraestructura pasiva, que así le dicen a los postes, a los ductos y demás, en donde te explicaban cómo en algunos países en donde se habían implementado formas conjuntas de usarlo, se habían mejorado la internet, en donde te hacía un análisis académico de distintos puntos del país, y en donde se tenía en cuenta una encuesta que se hizo a nivel nacional con las pymes, en donde se explicaba que de esta encuesta se sabía que lo mejor que podíamos hacer para mejorar la internet en Argentina era compartir los postes. Esto es un informe, ya te digo, de la Secretaría TEC, del Gobierno Nacional, de hace un par de años, que lo escribió Héctor Huisi, que es un especialista en el tema, ¿no?, que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Entonces vos me decís, ¿qué hay que hacer? La verdad que ya sabemos lo que hay que hacer porque alguien se tomó la molestia de preguntar, de investigar y resolverlo. Está clarísimo. Lo que hay que hacer es permitir que todos los ISPs tengan acceso a los postes en todo el país, en condiciones en las que sea viable, sea rentable dar servicios de internet. Muy parecido a lo que se hizo en Colombia. Si vos podés hacer eso, lo que vas a notar de inmediato es que empieza a haber mejores precios, mejores anchos de banda, mejores calidades de servicio y sobre todo mayor penetración. Va a llegar la internet a lugares donde hoy no está llegando. Genial, muchísimas gracias, Rodolfo, por todo este conocimiento que has compartido con nosotros y obviamente también tener una mirada diferente de lo que se viene hablando en este último tiempo, especialmente con trabajar con esto como un servicio público. Te agradecemos por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos, un saludo para toda la audiencia.